Buenas, mi nombre es Dayan Raúl Falcón Trillo. Voy a hablar sobre el artículo de posicionamiento lateral de la fuente de vibración para el monitoreo de tuberías subterráneas basado en una matriz de detección de rejilla de Bragg de fibra ultradébil. Este artículo es de los autores Jinpeng Yang, Colmillo Liu, entre otros, y fue fue publicado a partir del 24 de diciembre del 2020. Tanto los sensores DAS como los UWFBG tienen potencial de lidiar con el monitoreo a tiempo real de las intrusiones ilegales a lo largo de la tubería. El problema es la alta tasa de falsas alarmas que existe en la aplicación de ambos sensores. El punto clave del problema es que el sistema no detecta si la fuente de la vibración está justo encima de la tubería o si está a cierta distancia. Como podemos observar en la imagen de rango de monitoreo del cable, está, por ejemplo, una persona caminando a 5 metros, o ya sea si se encuentra cerca de una vía pública, el paso de los carros también hace saltar las alarmas, o en caso de que haya construcciones. Con que esté a 20 metros nada más, ya comienza a saltar las alarmas. En la tabla podemos ver las comparaciones que hay entre los sensores comunes y el FBG ultra débil. El marco general del sistema de detección de vibración distribuidos en la basados en la matriz UWFBG, utilizada para el monitoreo de tuberías subterráneas, en comparación con la tecnología DAS convencional, que usa fibra óptica ordinaria. Esta matriz usa lo que es la fibra óptica de detección, que integra ambas ventajas de los sensores del punto y distribuidos de fibra óptica. La capacidad de multiplexión de un sensor determina el número de sensores incorporados para formar una gran red de detección. Según verificamos, la matriz de detección UWFBG a gran escala tiene mayor sensibilidad y una mejor relación señal-ruido para poder medir la vibración que los sensores DAS. En esta investigación se diseñaron dos cables de fibra óptica UWFBG paralelos para el posicionamiento lateral de corto alcance y largo alcance. En la ilustración podemos ver las tuberías subterráneas y los cables de fibra ópticas enterrados. Los dos cables se despiertan a varios metros de distancia cuando se produce, por ejemplo, una construcción o están excavando como fuente de vibración. Induce a las ondas sistemáticas que se propagan por el subsuelo y estas ondas sistemáticas adquieren a ambos cables enterrados. Es sensato que los receptores cercanos ocupen los mayores factores de ponderación que los receptores lejanos, porque los receptores posteriores tienen errores de tiempo mucho mayores debido al medio subterráneo. Teniendo en cuenta el posicionamiento lateral de corto alcance de la fuente alrededor del cable, se puede explotar una estrategia para resolver el problema de optimización expresado por la ecuación, buscando sistemáticamente en el rango seleccionado una curva de desajuste que varía con respecto a lo que se obtendrá, ya sea el valor máximo o el valor mínimo de la curva, nos indicará la distancia lateral óptima. Mi nombre es Yomar Zabaleta y continuando con la exposición yo les voy a hablar sobre los resultados. Bueno, los autores concluyeron en su investigación que en relación con el monitoreo de tuberías subterráneas, las de doble cable tienen mayor ventaja que las convencionales, que son de un solo cable. Entre dichas ventajas podemos señalar las siguientes. Bueno, uno que adquiere información de vibración espacial bidimensional, es decir, se puede determinar la orientación de la fuente y el tiempo mínimo de llegada. Además, estas señales de vibración están involucradas en el cálculo de posicionamiento, mejorando la confiabilidad del posicionamiento. Además, teniendo en cuenta que el factor de ponderación está determinado por la distancia entre la fuente y el receptor, la forma de onda registrada por los receptores cercanos es menos dispersa y perturbadora que los receptores lejanos. Esto debido al medio heterogéneo cercano a la superficie y a la velocidad de medida, que es siempre un factor clave que afecta la precisión en el posicionamiento del terremoto, microsísmicos y otras fuentes. Bueno, el método más adecuado para la heterogeneidad débil, es decir, una pequeña variación alrededor de la velocidad estimada. Además, en relación a las tuberías que se doblan
El método puede ser no aplicable en el área de flexión local, pero se debe tener en cuenta que generalmente se despliegan de manera lineal, como se observa en la imagen. Por lo tanto, el método propuesto que debe cumplir con la aplicación de la mayoría de las situaciones, pero además es importante tener en cuenta que las tuberías dobladas, el método propuesto se puede modificar para que se adapte según a la condición geométrica del escenario. También permite reducir las falsas alarmas del monitoreo de tubería con el sistema de cable óptico de doble paralelo de matriz de detección de vibración distribuida. Bueno, entonces, por lo tanto, la presente investigación aporta a futuro para el uso de diferentes escenarios, como excavaciones, movimiento de camiones, entre otros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniela Nicole Quispe Núñez y a continuación les hablaré sobre la aplicación a la oportunidad de innovación para el proyecto usando el método posicionamiento lateral de la fuente de vibración para el monitoreo de tuberías subterráneas. Como primer punto, para implementar el método de 2 cables de fibra óptica paralelos en los 2 lados de las tuberías de gas, en nuestro proyecto se usará el algoritmo de posicionamiento para identificar una distancia óptima de acuerdo con el valor mínimo de desajuste. El segundo punto es que se tendrá que determinar la velocidad promedio usando el tiempo de llegada de los receptores más cercanos de los 2 cables y la distancia del intervalo. Como tercer punto tenemos que el método propuesto cumple que se puede aplicar a la mayoría de escenarios. Esta propuesta se ha estudiado para una tubería recta con un terreno relativamente plano, y si en todo caso nosotros quisiéramos aplicarlo en una tubería doblada, el método puede adaptarse a la condición de la tubería. Para finalizar, mediante el método propuesto, el personal encargado en recibir alertas de fallas o problemas en las tuberías obtendrán alertas más precisas, reduciendo la cantidad de falsas alarmas en el monitoreo para que de esta forma se pueda llevar un mejor control. Muchas gracias.